Bueno, estamos de vuelta. Les tengo información importante que dar sobre el fin de curso, eh, para que no haya ninguna duda sobre cómo vamos a finalizar este semestre. ¿Ok? Bueno, las fechas para los exámenes finales es importante que las conozcan para que se vayan preparando. Aún nos quedan suficientes días de preparación y de examen, es decir, días semanales. Los exámenes finales tienen como fecha el 27 de junio. Es decir, si miran su calendario, aún nos queda un sábado más después de este. Y después de eso ya tendríamos nuestros exámenes finales. Eso significa que sesiones todavía tenemos finalizar la de hoy 13, la del jueves 18, el sábado 20, el jueves 25 y el 27 estamos teniendo los exámenes finales. ¿Sí? La entrega de resultados sería para el 4 de julio, es decir, el sábado 4 nos encontraremos aquí en una reunión en línea únicamente para que supieran cómo les fue, ya con sus calificaciones finales y todo. Y estaríamos terminando ya ese 4 de julio, justamente el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Ya no el 18, pero si llega a haber algún cambio en particular, yo les informo. Este, pero puede que sí sea finalmente hasta el 4 de julio. De todos modos, les digo, sí, dime. Ujú. Exactamente, el jueves 2 ya no tendríamos sesión porque ya no habría pues, ya clases de nada, ¿no? Pero si para el jueves 2 ya están las calificaciones, el mismo jueves les daría sus resultados. Mm. E- Exactamente. Sí. Yo soy más partícipe de darlos hasta el sábado porque el sábado tendríamos mucho más tiempo, a solo una hora para revisar todos los exámenes si hicieran falta, ¿no? Aparte siempre hay que resolver dudas y todo eso, entonces sí, yo soy más de la idea de mejor el sábado durante una sesión formal de las oficiales, de las que tenemos acá. ¿Mm? Ok, está bien. Eso es para que lo tengan en cuenta y se preparen lo más posible de aquí para del siguiente, de este al siguiente sábado. De todos modos, ya saben, voy a seguir pendiente de los dudas y todo. Y afortunadamente, como sea, como nosotros comenzamos a tener las clases en línea, casi 3 semanas antes de que avisaran de que había que dar clases en línea, nosotros estamos como 3 semanas adelante del curso. Es decir, yo les comencé a dar clases en línea un tal día, un jueves me parece, ¿no? Y de ahí tuvimos un sábado y otro jueves y otro sábado. Y como 3 semanas después se dio la indicación de que había que dar las clases en línea. Es decir, nosotros estamos muy adelante de todos los demás y vamos bien. Y de hecho ya ven que ya terminamos el contenido del libro entero y eso es solo un repaso. Entonces, vamos bien hasta ahorita, vamos muy bien. Ya solo nos quedan resolver las dudas y todo lo que necesiten para prepararse para su examen final del día 27. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con esta información? ¿Algún comentario? Lo que gusten indicar o preguntar. ¿Todo bien? Excelente. Dime, el 27 de junio, 27 de junio, sí. Si llega a haber algún cambio así inesperado en las fechas, ya sea que nos avisen de allá de la coordinación del departamento, yo les haría saber de lo más pronto posible, tan pronto me enterara, directamente por un mensaje de WhatsApp, que es el medio de comunicación como más inmediato que tenemos. ¿Sí? Pero eso si llega a haber algún cambio. De momento consideren nuestra fecha oficial de los exámenes finales es el sábado 27 de junio y les informo de una vez, van a haber diferentes tipos de evaluaciones, no solo va a ser un examen escrito, van a ser diferentes tipos, este, y ahorita les digo, los exámenes van a consistir en un examen de listening, un examen escrito, un examen de lectura y uno de gramatical, ¿no? Y desde luego eso significa que va a haber un examen oral en línea que va a consistir en una especie de entrevista.
Para hacer sí, dime. Claro que sí. Es un examen de listening, un examen de lectura o reading, el examen gramatical y el examen oral. Por nada. Y les explico cómo va a ser la dinámica para el examen oral. Eh, el día del examen oral, todos van a estar dentro de la sesión haciendo los exámenes y todo. En algún momento voy a cerrar la sesión y voy a abrir una nueva sesión y todos van a presionar para entrar. Pero, solo voy a dejar entrar a 2 personas a la sesión en lo que hago el examen con ellos, y una vez que esas 2 personas terminan, esas 2 personas se salen de la sesión y le doy entrada a las siguientes 2 personas que hayan. Ya ven que cuando ustedes entran a la sesión se quedan esperando como la entrada, ¿no? La que yo les doy una vez que piden la solicitud. Ajá, exactamente, el permiso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, solo voy a ir dando permisos de 2 en 2 para hacer la entrevista con esas 2 personas, y en cuanto acaba que no hayas dos, ya doy permiso a los 2 siguientes. Eso significa que van a ir pasando en el orden en que le dan clic al enlace para unirse a la sesión. ¿Ok? Así que ya... sí, la entrevista realmente no dura más de 4 minutos, quizás 3 a 4 minutos, 5 máximo. Entonces, en, en una hora yo creo que ya acabamos con todos los exámenes orales. Y de todos modos, es decir, por ejemplo, si alguien le dio clic hasta el último a todo y no sabe qué hora le voy a pasar, en cuanto yo tenga las siguientes personas, yo les envío un mensaje de WhatsApp para decirles quién es el siguiente para que estén listos. Pero de todos modos, ustedes tienen que estar pendientes en el momento en que de pronto ya tengan el permiso activo, ¿no? Para entrar a la sesión. Ok, bueno, este, los temas del examen, pues ya... Sí, sí, dime. Probablemente tenga que ser con la cámara abierta, porque finalmente es una entrevista en línea y es lo más parecido a una videoconferencia auténtica. Para cuestión de entrevistas, sí necesitaremos la cámara. Por ejemplo, en estas no es tan necesario verlos porque la explicación es bastante visual y yo les lleno de elementos aquí en pantalla, entonces es fácil seguir las indicaciones con lo que ven. En el caso de la entrevista, sí tendría que ser con una cámara. Eso significa que yo también me tendré que peinar. Rayos. Bueno, los temas que vamos a ver en los exámenes ya están bastante familiarizados con ellos. Todos tienen que ver con el contenido gramatical de las unidades que hemos visto. Consideren que también van a ver exámenes escritos, y son cosas como... Imagínense, por ejemplo, algo como que un amigo viene de visita de algún otro país y se va a quedar aquí con ustedes durante un par de semanas. ¿Qué carta le escribirían, por ejemplo, para saber, no sé, qué tipo de ropa usar o cómo está el clima? A lo mejor el tipo de comida que va, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O imagínense que ustedes le tienen que escribir una carta a un amigo y ustedes les quieren contar sobre las vacaciones. Bueno, que fueron inexistentes, ¿no? Porque ahorita pues, estamos en pandemia, pero ustedes les quieren contar cómo han sido las últimas 2 o 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Al- Ajá, más o menos así, no que sean esos, pero más o menos así son los exámenes escritos, ¿no? Exactamente. O por ejemplo, cosas como eh, ¿cómo te fue en tu último cumpleaños? Un amigo tuyo no pudo llegar porque pues la pandemia, ¿no? Y tú hiciste una pequeña celebración en tu casa. ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de comida diste? ¿Cómo celebraste? Cosas por el estilo, ¿no? O imaginemos que fueron a un restaurante, el restaurante les pareció bueno o malo, que es de hecho como la tarea que hicieron ahorita, y tengan que escribir una reseña
sobre este restaurante. ¿Qué tal estuvo la atmósfera? ¿Qué tal fue el servicio? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal los precios? ¿Qué tal la ubicación? Todo esto, ¿no? Una reseña sobre este lugar. Así que justamente la tarea que me van a entregar ahorita, que ya hicieron, que porque sí la hicieron, ¿verdad? Esa sirvió como práctica para, no sé, a lo mejor el examen les viene algo parecido, ¿no? Sí recuerdan, ¿verdad? Que hicieron una tarea sobre, ustedes eligieron un restaurante, ajá, y me iban a decir si era bueno, malo o algo así. Exactamente. ¿Cómo? Ahora pega él. Bueno, sí, cualquier restaurante que me dé jotes ya tiene automáticamente una calificación negativa, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, lo gramatical ya saben, ¿no? Es el contenido de las 6 unidades que hemos visto. Y los temas pues han sido el presente continuo, el uso de los contables y los no contables, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué partes de los contenidos gramaticales vienen en el examen? El primero ya lo vimos, que es el presente continuo, que es el que tenemos acá. El segundo contenido gramatical que vendría en el examen, se los voy a poner todos así como en línea. Estamos en la unidad 7 todavía. Lo siguiente de la unidad 7 que viene como contenido gramatical. Sí, de hecho, si pueden ir haciendo sus anotaciones, es buena idea, ¿no? Ya saben, la unidad 7 es los presentes continuos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Es decir, el presente continuo en sus oraciones afirmativas y negativas, y el presente continuo en sus versiones interrogativas, cuando lo tenemos como WH y preguntas cerradas, yes or no. ¿Ok? Toda la unidad 7 es presente continuo, en todas sus formas. De nuevo, presente continuo en su forma afirmativa, presente continuo en su forma negativa y las dos formas interrogativas del continuo. Cuando lo pregunto con un WH que requiere información más específica o cuando me pregunta es únicamente yes or no. ¿Sí? Esa es la unidad 7. Y el siguiente contenido gramatical importante viene hasta la unidad 8 y es cuando continúo los verbos o uno verbos utilizando expresiones como to, como like to, want to, need to, have to, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto puede que les dé un poco de lata, lo vamos a revisar ahorita otra vez. Si lo recuerdan, ¿verdad? Es lo que ven aquí en pantalla. Estamos en la página 77, 77. Por ejemplo, el I want to run, I want to play, I need to buy something, I like to bla bla bla, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya sabemos que verbo más verbo no funcionan solitos, tengo que ponerles un to en medio y en algunos casos, según el tipo de verbo que necesita, ese voy a poner el siguiente verbo como to o como ing. Recuérdenme, ¿en qué casos voy a tener los verbos como to o como ing? Ya ven que en algunos casos cuando tengo verbo más verbo, mi siguiente verbo puede ir como to. Por ejemplo, I like to wear black clothes o I like to eat pizza. Pero en algunos casos, en vez de to, mi siguiente verbo va a ser ing. ¿Cómo lo sé? ¿En qué casos va a ir cada uno? Pero más o menos recuerdan haberlo visto. ¿Sí? Bueno, está fácil. Exactamente, eso es lo que necesito saber.
Si tiene que ver con necesidad u obligación, mi siguiente verbo siempre es to. Pero si tiene que ver con emociones o cómo me siento o cómo percibo algo, mi siguiente verbo, ajá, u obligación. Por ejemplo, si tú dices I need to study, eso es una necesidad. Tienes el verbo need, necesitar, ¿no? Si tú dices I have to study, esa es una obligación porque tienes que. Pero si tú dices, por ejemplo, I like to study, eso no es una necesidad. Eso significa que cómo te sientes tú respecto a estudiar, ¿no? Te gusta estudiar. O si dices I love study, este significa que también cómo te sientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de like, de love, de hate, que expresan cómo te sientes respecto a algo, tu siguiente verbo puede ir como ing. Es decir, puedes decir I like to study o puedes decir I like studying. Y así en el to. Las dos son totalmente correctas. Exactamente. Siempre y cuando, ajá, siempre y cuando tu verbo tenga que ver con cómo te sientes. Es decir, cuando dices I like o I hate o I enjoy, I dislike, etcétera, etcétera, ¿no? El primer verbo tiene que ser sobre cómo te sientes. Exactamente, porque puede decir she loves to play guitar o she loves playing guitar. Ah, exactamente, ahí solo puede ir to. Ajá. Ok, ese es el siguiente contenido gramatical que también viene en el examen. Lo siguiente es hasta la página 79 y es los contables y los no contables. Y si recuerdan el how much o cuando utilizamos this o this o that o those. Si recuerdan cuando un objeto es singular o plural y si estamos cerca o lejos de ese objeto. Bien, eso es pues lo siguiente que vamos a ver en el examen también, ¿no? Page 79. Siguiente contenido gramatical importante que deben conocer a la perfección es, bueno, todo esto recuerden que estamos viendo parte del vocabulario de ropa, vocabulario de objetos, comida, ¿no? Bueno, lo siguiente gramatical es el uso del verbo can or can't, para posibilidad, cuando hay la habilidad de hacer algo, que es un verbo modal, ¿no? Recuerden la regla de los verbos modales, pueden tener un verbo a continuación y ese verbo ya no necesita conjugarse. Es decir, pueden decir I can study, she can study. Los verbos modales no tienen terceras personas, son facilísimos de aprender. Y el verbo que pongamos después de un verbo modal tampoco tiene tercera persona, ni plural, ni nada de eso. Siempre va en su forma base. Recordemos, can es el verbo poder cuando tengo habilidad para algo, cuando tengo la posibilidad de hacerlo. A diferencia del verbo may, que es el verbo poder cuando tengo la autorización o el permiso para hacerlo. Por ejemplo, si ustedes están en un semáforo en rojo con su automóvil, you can drive ahead. O sea, pueden seguir manejando hacia adelante. But you may not drive. You may not advance. Es decir, físicamente pueden. Digo, a menos que pase un tráiler y físicamente tampoco puedan, ¿no? Pero el permiso se supone que no, para eso es la luz roja, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, hay una puerta cerrada con llave. Tienen permiso de cruzarla, pero seguramente no van a tener cómo hacerlo, ¿no? Es decir, you may cross the door, but you cannot cross the door. ¿Sí? Tienen permiso, pero físicamente no es posible atravesarla, ¿no? Entonces, eso es el siguiente contenido gramatical de la página 87. Can and can't for possibility. De ahí, vocabulario, partes del mundo, países, capitales, etcétera.
Y el siguiente contenido gramatical es de nuevo el uso de can o can't para las cosas que podemos hacer bien, que es lo mismo, ¿no? Habilidad. Es decir, lo de la página 87 son las cosas que podemos hacer. Sí, dime. Es un repaso y al mismo tiempo es qué es lo que vamos a estudiar. Estamos avanzando un poquito más rápido. Pero de todos modos, si necesitan repaso sobre esto, lo vamos a ver también con calma. ¿Ok? Sí, es las dos cosas. Es el repaso y es qué cosas vamos a estudiar. Es decir, no solo les estoy dando los temas, sino diciéndoles qué vienen cada uno y cómo funcionan y cómo usarlos, ¿no? Exacto. Sí, porque si no, solo les diría, recuerden que vamos a ver el CAN de la página 87 y vamos a ver otra vez el CAN en la página 89 y vamos a ver tal cosa en tal página. No, también les estoy haciendo el repaso del contenido gramatical, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, otra vez, can o can se usa para posibilidad cuando existe la posibilidad de hacer algo porque se dan las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, if you go to Plaza Cristal, you can buy clothes, ¿no? Pueden comprar porque se dan las circunstancias para comprar ropa, ¿no? Y aparte en la página 89 está can en el sentido de habilidad. Las cosas que pueden hacer porque físicamente pueden hacerlo porque tienen la destreza para hacerlo. Por ejemplo, you can speak Spanish. ¿Sí? No porque tengan la posibilidad de hablar español, sino porque saben hablar español. O por ejemplo, algunos de ustedes, you can play football soccer. No por la posibilidad, sino porque saben jugar fútbol. Tienen la destreza, corren, saben patear la pelota. A eso se refiere el can. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Siguiente contenido gramatical importante. Lo tenemos hasta la página 99. Simple past. Simple past. Para esto, pues ya saben, tienen que recurrir a su lista de verbos, la necesitan estudiar constantemente, se la tienen que aprender. Es, no es la misma lista. Es decir, la lista que tienen funciona para todo el semestre. En tercero, pues van a ver otra, ¿no? Okay. Simple past, recuerdan, la fórmula es muy similar a la del simple present. La cosa es que solo cambian el verbo a su forma en pasado. En las expresiones en simple past no existen las terceras personas. Puedo decir I played como puedo decir she played. No existe she played. Jamás lo van a ver. ¿Okay? Recuerden, las terceras personas, los verbos en tercera persona, únicamente existen en los tiempos presentes. Ni en pasado ni en futuro. ¿Sí? Y recuerden, ¿cómo negamos cuando hablamos en simple past? Necesito forzosamente el auxiliar did not. Y cuando tengo el auxiliar did, ¿qué pasa con mi verbo? Se tiene que quedar en su forma base, exactamente. Bien, se tiene que quedar en su forma base, ¿no? Ajá, exactamente, con el dúo, con el 2, ya no modificas tu verbo. Para eso sirve el auxiliar, para no tener que estar modificando tu verbo. Bueno, hasta aquí vamos bien. No problem. Good. Bueno, ok, sale. Sí, 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 lo que necesiten a la hora que sea, ya saben, ¿no? Lo que haga falta, ¿eh? No pasa nada. Ah, bueno, sí. De primer semestre.
No, no pasa nada, ¿eh? No, no es competencia y nadie está comparando, entonces, sí, sí, sí. Y sobre todo de práctica y de estar motivado para ello, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Claro, claro. Es decir, si doy clases particulares, ujú, hay dos métodos que me gustan mucho utilizar, y con métodos me refiero al libro, o sea, el libro como tal es un método, ¿no? Uno es el Touchstone, este libro que estamos viendo, que se me hace brillante porque está muy bien organizado y la forma de avanzar a lo largo de la gramática es muy orgánica respecto a cómo se aprende el lenguaje en una situación cotidiana, ¿no? Este, es decir, de manera integral el lenguaje se aprende como que en todos sus tiempos al mismo tiempo. Un niño no aprende primero a hablar en presente y luego en pasado y luego en futuro y luego en continuos, o sea, lo aprende todo al mismo tiempo, ¿no? Obviamente sin como la base gramatical como tal, solo se aprende por imitación, ¿no? Entonces, cuando tenemos que aprender con un método, si hay cierta estructura o reglas o cronología en cómo aprendemos, y la forma en que está estructurada en el libro es bastante similar a como lo deberíamos ver si aprendiéramos desde niños de forma estructurada. Entonces el método se me hace muy bueno, se me hace muy bien formado. El otro es uno que se llama American Download, que también se me hace muy bueno y es muy similar en el orden en que está construido este libro. El contenido es totalmente diferente, es distinto vocabulario, son distintas expresiones, ¿no? Pero tiene muy parecido el orden en que se ven los elementos gramaticales. Entonces, de hecho, en mis clases particulares yo he utilizado mucho el Touchstone y recomiendo muchísimo ese material para alumnos que lo están comenzando a ver desde cero. El American Download, no tanto porque ese sí requiere un poquito más como de presencia en clase y aparte el material es un poco más caro. Bueno, bastante más caro. Y el Touchstone es como más amable cuando se está viendo por primera vez. Pero si, por ejemplo, si pudiera unir ambos métodos, sí lo haría. Del Touchstone me brincaría ejercicios del American Download, de ahí volvería a gramática de Touchstone, de ahí me iría a ejercicios del American Download, etcétera, etcétera. Nada más que es utilizar dos métodos y es muy caro. Pero uno solo funciona. O sea, cualquiera de los dos funciona bastante bien. Yo aprendí inglés, de hecho, trabajando con Touchstone y con otro libro que se llama In Contact. Entonces, sí, yo usaría mucho este método. Lo uso en mis clases particulares, pero las complemento con un montón de ejercicios. El libro solito es bueno, pero me gusta complementarlo con mucho más, con listening, con entrevistas, con lecturas. Aquí pues ya no hay mucha oportunidad de ponerle los ejercicios de audio que les ponía antes, ¿no? Las canciones, por ejemplo. Porque el sonido a lo mejor no va a ser tan bueno y no les va a dejar escuchar a gusto, ¿no? Pero, pero digo, o sea, hay formas de encontrarlo, ¿no? No sé si responde tu duda o si me perdí en el camino. ¿Sí? Ok. Ujú, ujú. Eso requiere, o sea, sí es cierto que es la mejor forma, pero es la mejor forma cuando uno está en un lugar en donde se habla de forma nativa, o cuando uno tiene suficiente tiempo y suficiente interacción con las personas nativoparlantes, como, no sé, irse a Nueva York y estar ahí un rato, uno aprende porque aprende, o sea, forzosamente.
Pero por ejemplo, nosotros que no tenemos a la mano todos los ambientes necesarios, ni todas las personas que vemos hablan español, y no sentimos realmente la necesidad de aprenderlo porque no depende nuestra supervivencia de ello. Es decir, vamos a cualquier lugar y hablamos en español y nos entienden, ¿no? Entonces nuestro idioma nos va a querer salvar de esa situación. Para esos casos, lo mejor es aprender con un método como este. Pero si ustedes se fueran a cualquier otro país, Inglaterra, la India, Australia, Estados Unidos, donde se habla solo inglés de manera nativoparlante, forzosamente tendrían que aprender con otro método que es la imitación mediante el contexto y el contacto continuo con las personas del lenguaje meta. Si ahorita si ustedes se van a Londres y se quedan un mes ahí, regresan hablando un muy buen inglés en un solo mes. Y eso es porque la necesidad los va a tener que hacer comunicarse y escuchar con atención y tener que formular oraciones de tal modo en que se hagan entender con las personas que los rodean. Y de eso depende si comen o no, si van al baño o no, si ven dónde dormir o no. Es decir, hay supervivencia de por medio, exactamente. Y la necesidad los hace aprender porque tienen que aprender. Ujú, 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 ujú. Claro, claro, porque mm, gracias al metalenguaje, es decir, la persona te puede señalar algo y puede pronunciar un sonido y es posible para ti inferir que ese sonido es el nombre de ese objeto. Eh, o por ejemplo, el metalenguaje también incluye la mímica. A lo mejor no sabes qué dijo con la palabra que dijo, pero si comienza más o menos, aunque bueno, ellos tienen el lenguaje de señas, ¿no? Y eso también es una destreza importantísima que nos convendría aprender a todos, ¿no? Yo estoy, de hecho, muy interesado en aprenderlo y me gustaría llevar un curso formal para aprender el lenguaje de señas, ¿no? Pero la mímica, por ejemplo, a lo mejor la persona te dio un verbo o te dio una palabra y no sabes qué significa, pero si se pone a agitar los brazos en círculo al frente de él y ves como que respira y luego cierra la boca y respira y cierra la boca mientras mueve los brazos, a lo mejor no sabes qué significa swim, pero toda la mímica y la acción que está haciendo ya te da a entender que lo que está haciendo es nadar, ¿no? Entonces, parte del lenguaje también requiere de tu observación de tu ambiente, o de las expresiones faciales, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que una persona come un habanero, ¿no? En Inglaterra y se pone rojo y cambia de color y te dice, oh man, this is so spicy, ¿no? A lo mejor, sin ese contexto previo, no habría sabido qué significa spicy, pero después de ver lo que le pasó y después de ver que se comió un chile, ya entiendes perfectamente qué significa spicy, ¿no? ¿Okay? Es decir, estar involucrado en tu ambiente sirve muchísimo cuando no tienes como un método estructurado gramatical como el que estamos viendo. Y no lo necesitas en ese caso porque todo a tu alrededor te está dando información. Estás recibiendo montones de información visuales, auditivas, sensoriales, etcétera, etcétera. Todos tus sentidos están colaborando para darte toda la información que te permite sobrevivir. O sea, tu cerebro hace cosas increíbles en ese aspecto. Entonces sí, aprendes aunque no tengas un libro. Ujú. Por eso, de los mejores consejos que les podría dar es viajen, salgan, vean el mundo, visiten otras cosas, ¿no? Llénense de información de todo lo que puedan. Cada que puedan, váyanse a donde sea posible, ¿no? Mientras más extraño el lugar, mejor. Digo, tampoco se vayan a Palestina, ¿no? Pero sí, exploren, ¿no? Vean cosas. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, vean el mundo, explóranlo, conózcanlo. No solo porque sea interesante, sino porque nos abre tantísimo nuestra perspectiva a nuevas ideas y culturas, que realmente viajar y conocer nos vuelve mejores versiones de nosotros mismos. Nos vuelve más receptivos, nos vuelve más cultos,
aprendemos a aceptar mejor a otras personas porque vemos que no todo el mundo piensa como nosotros y no tienen por qué pensar como nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera. Nos vuelve más receptivos, más tolerantes, más educados. Ser ciudadanos del mundo nos vuelve definitivamente un mejor nivel de personas. Y aún si no tenemos la posibilidad de viajar, exploren, tenemos internet, hay visitas guiadas, o sea, pueden ver documentales, películas, todo, ¿no? Aparte estamos en la época en la que la información está al alcance de un clic. Y ujú, ujú. Ajá, como los Airbnb, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, salgan, vean el mundo, en serio. Quédense con hambre siempre de más. Tengan mucha curiosidad, sean curiosos sobre todo. Nunca la pierdan, ¿eh? La curiosidad. Las ganas de saber, de preguntarse y de preguntarse los porqués. Y nunca tomen nada como cierto y como falso al mismo tiempo. René Descartes decía, nada es verdad, nada es mentira. Es decir, investigan todo, todo pónganlo en duda y lleguen siempre a la verdad, a la mejor verdad que ustedes puedan, sabiendo que esa verdad puede ser desbancada el día de mañana, ¿no? Y también me parece que fue Voltaire el que dijo, a fin de alcanzar la verdad es necesario por lo menos una vez en la vida ponerlo todo en duda. No alcanzamos la verdad creyéndonos todo lo que nos dicen, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí. Y no significa que tengas que desconfiar de todo el mundo como si todo el mundo te fuera a engañar, ¿no? Más bien considera que hay muchas posibles realidades trabajando al mismo tiempo. Si alguien te dice hace mucho calor y estamos a 20 grados, tú dices imposible que haga calor a 20 grados. Pero si sabes que el tipo viene de Alaska, lo que está diciendo es verdad, hace mucho calor para él. Para su percepción del ambiente, hace mucho calor y lo que estás diciendo es una realidad y es una verdad, hace mucho calor para él. Pero para alguien de... Sí, para alguien de Tapachula 28 grados es frío. Para alguien de Tonalá 28 grados ya es suéter, ¿no? Y sigue siendo una verdad para él, ¿no? Exacto. Como dicen de los de Veracruz que baja a 30 y se pone suéter, pues. Dicen, pues, dicen. Ok. Entonces eso es otra verdad y no puedes decir que no es cierto que no haga frío o que no haga calor solo porque tu propia percepción del mundo es diferente a la del otro, ¿no? Entonces, todas las verdades pueden llegar a ser válidas y todas pueden ser igualmente cuestionables, ¿no? Por eso nunca damos nada como una verdad absoluta. Bueno, nos desviamos tantito del inglés, pero digo, de todo modo está interesante. ¿Dudas con el simple present? Vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Sin problema, el simple present, según yo, está facilísimo. ¿Sí? Lo siguiente simple present, digo, del simple past es cuando preguntamos el simple past con preguntas, que es cuando necesitamos forzosamente poner un did más un sujeto más mi verbo en su forma simple y el resto de mi complemento, que es lo que tienen en la página 101. ¿Okay? De nuevo, la fórmula para el simple past: did, un sujeto, mi verbo en su forma base y el resto de mi complemento. Ojo, considero que si mi pregunta comienza con did, mi respuesta forzosamente es yes or no. ¿Cómo la convierto en una pregunta abierta? Únicamente agrego un WH antes del did. Si yo pregunto, ¿Did you study? Mi respuesta es yes or no. Pero si yo pregunto, ¿Where did you study? Ya no puedo responder yes or no, sino que ya doy la información que me están solicitando. Y eso es todo el simple past, así de fácil. Ok, es la misma respuesta y tienen significados diferentes. Qué bueno que lo preguntas. Si tú dices in my house,
te refieres a que físicamente estabas contenido dentro de un edificio en el cual tú vives. ¿Sí? Es decir, únicamente estás mencionando tu ubicación en el espacio, in my house. ¿Ok? En cambio, si tú dices at home, ujú. ¿Cómo, cómo? Exactamente. Ajá. Where, ¿dónde? ¿Dónde? Ajá. Y si tú dices in my house, tu respuesta está bien, porque estás decidiendo que tú estabas en ese sitio en el espacio, en un lugar de la ciudad donde tú tienes tu hábitat, pues ahí fue donde estudiaste, ¿no? Pero si tú dices at home, es como decir en casa. Y hay un montón de implicaciones más respecto a decir en casa, porque pues eso equivale a hablar de las comodidades del lugar donde estabas, del sitio en el que estabas respecto a cómo te sentías en ese lugar, si estabas en confianza, si estabas cómodo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas más con decir at home. Del mismo modo en que no es lo mismo decir en español ¿dónde estudiaste? Y responder en mi casa a decir en casa. Hay una diferencia en ambas expresiones. Si yo digo en mi casa, exacto, no, pero si digo en casa, automáticamente significa que es la tuya. Porque estás hablando con ese sentido como de pertenencia y comodidad. Incluso hay cierta expresión de cariño al decir en casa. En cambio, decir en mi casa, ujú, ujú, sí, ujú. Bueno, depende de a qué hayas respondido con in my house o at home. Bueno, si dijiste in my home, sí es incorrecto porque home no utiliza preposiciones. Ajá, sería decir in my house o sería decir at home. Pero decir in my home, eso es lo que no funciona. Ahí gramaticalmente es incorrecto. Se puede decir cualquiera de las dos, pero no mezclarlas. Exactamente. O simplemente at home. Pero in my home, eso no existe. ¿Sí? Sí, la corrección que te hizo fue más bien gramatical, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Claro. También sí hay implicaciones diferentes contextuales en cada una. Decir en la casa o decir en casa suenan muy similares, pero son muy diferentes. Incluso puedes decir en mi casa y puedes odiar el lugar en donde vives. Ah, pues en mi casa pasó tal cosa, ¿no? Pero decir en casa ya implica que hay cierto cariño en el lugar del que hablas. Lo cual es rarísimo porque es una expresión totalmente humana y no gramatical. Es decir, no hay ninguna regla que te diga que si le quitas el artículo la, significa que tienes cariño. No hay ninguna instrucción en ningún lado. Pero es un conocimiento puramente humano que no se puede aprender en un libro. Y es más, nadie te lo puede corregir como tal, porque no es una regla. Eso ya tiene que ver con... Ujú. Más bien, más que tener cuidado, más bien piensa en qué es lo que quisieras decir. Recuerden que ninguna expresión es como tal incorrecta, más bien puede que no cumpla con la intención de lo que quieran decir.
Bueno, entonces con preguntas en Simple Past no hay problema, ¿verdad? Necesito did y el sujeto y mi verbo en su forma base. Siguiente contenido gramatical lo tenemos en la unidad 11 y es el uso del Simple Past con el verbo to be. Cuando ya no utilizo los verbos ordinarios que conozco, sino las formas del verbo to be. Es decir, was, were. Y sus negativos, wasn't, weren't. ¿Ok? Y para preguntar con el verbo to be, recuerden, no necesito did. Cuando hablo con el verbo to be, el do o el did no están presentes. El to be es todo lo que necesito para formular mi pregunta. ¿Ok? Eso lo tenemos en la página 109. ¿Cómo están con esto, con lo del verbo to be en pasado? Ok, voy a ir a la otra ventana, dame un segundo. Para evitar la confusión, es bueno diferenciar bien cuando mi simple past estoy utilizando un verbo ordinario o estoy utilizando el to be. ¿Sí? En una oración ordinaria voy a ver algo como I played contra I was, ¿no? Si le veo en negativo, I did not play contra I wasn't. Si lo veo en interrogativo, did you play contra were you. ¿Okay? Todas las expresiones que tengan el verbo to be no utilizan el auxiliar. Vamos a verlo de este otro modo. Por ejemplo, I broke a window. Simple past. I broke a window. I was scared. ¿Sí? Rompí una ventana y estaba asustado. ¿Okay? Estaba. ¿Okay? My friends were amused. Amused es entretenido, así como divertidos, ¿no? Por lo que sucedió. Free, caray, ¿qué puse acá? Friends, ahí está. Tengo tres oraciones afirmativas. I broke a window, I was scared, my friends were amused. ¿Cómo convierto en negativas cada uno? Aquí estoy utilizando un verbo que no es el verbo to be, por lo tanto necesito convertirlo en negativo como I didn't. Pero entonces mi verbo cambia a su forma simple. Didn't break. ¿Cómo convierto en negativo esta? Simplemente I was not. ¿Cómo convierto en negativo esta? Were not. Y ya. En estas dos no existe el auxiliar did. ¿Okay? Did solo funciona para arriba. ¿Cómo las convierto en interrogativos? Fácil. Did I break a window? Tengo did, por lo tanto mi verbo se mantiene en su forma simple, ¿no? Aquí abajo es más fácil. Was I scared? Were my friends amused? No necesito did tampoco. Lo que marca la diferencia de todo es si estoy utilizando un verbo de estos normales que implican una acción o una actividad, o si mi verbo es ser o estar. ¿Ok? Si recuerdo la diferencia entre los verbos de actividad o simplemente ser o estar, entonces ya no tengo problema porque sé que todos los verbos de acción o actividad necesitan un did en su negativo o en su interrogativo. Y con el verbo to be no necesito did,
y mi negativo es únicamente agregando el not. Y para el interrogativo solo lo cambio de lugar con el sujeto. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Va, entonces, pues esto es lo otro que viene aquí en la página, digo, lo mismo de la página 109, el simple past del verbo to be, y cómo utilizarlo. Debo recordar qué forma del verbo to be va relacionada con cuáles sujetos. Para eso ya es estrategia de ustedes, si hacen una plana, si lo repiten 20 veces, si se lo tatúan, no sé, como ustedes quieran, pero saber qué sujeto, digo, qué verbo to be va con I, qué verbo to be va con you, qué verbo to be va con they, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los pronombres personales y sus verbos se los tienen que aprender ustedes como lo puedan lograr de memoria. Siguiente bloque gramatical importante es cómo preguntar con el verbo to be, pero cuando tengo un WH. Y lo siguiente, de ahí mismo, lo voy a mover un poco más para arriba. Es cómo pregunto con did utilizando los WH, que fue lo que vimos hace ratito. Nada más que el libro lo está poniendo hasta acá. Es decir, lo de la columna de la derecha ya lo conocen, ¿no? Y aquí lo importante es cómo preguntar con el WH en el verbo to be. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿were you scared? ¿Estabas asustado? ¿Were you scared? No es lo mismo preguntar, ¿why were you scared? ¿Ok? Bueno, y eso es el contenido gramatical de la unidad 11. Lo siguiente es el contenido gramatical de la unidad 12, que es countable and uncountable, que fue lo que vimos hace poco. Cuando un objeto es contable o no, dependiendo de sus características físicas, como su densidad, su número, su tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Los líquidos, las cosas que puedo sostener en mi mano o contar, si estoy contando por kilos o por recipientes, por peso o por el objeto en sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuáles son contables y no contables? Y en el caso de ambos, cuando digo many y cuando digo much. Y también son. Para recordarlo, utilizo many con los contables. Y a los contables los identifico porque los puedo ver en plural. Utilizo much con los no contables y eso los reconozco porque solo existen en singular. O por lo general los veo solo en singular. No contables son, por ejemplo, los granos, el polvo, los líquidos. Y contables son los objetos que puedo nombrar con un número. Una manzana, 2 naranjas, 3 pizzas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo otro, con los contables puedo utilizar el artículo a or an, que significa uno. Por ejemplo, a banana o an apple. Pero esos no los puedo utilizar con los no contables. No puedo decir a milk, ¿no? Únicamente diría milk, ¿no? Esto lo vimos hace 2 semanas, creo. Más o menos 2 semanas, ¿no? Ok. Lo siguiente, gramatical, es cuando utilizo las expresiones would like, que se las acabamos de ver hace poquito, ¿no? La semana pasada, el sábado, ¿no? El would like, ¿no? No, las vimos el jueves, creo, y lo revisamos el sábado, no me acuerdo. Bueno, lo acabamos de ver. Creo que este sábado. Ajá. Bueno, y utilizamos would cuando queremos poner un verbo en su forma ia. I would like, me gustaría. Y utilizamos sobre todo para hacer preguntas, ¿no?
de ofrecimiento, de oferta. Y el uso de any y some, cuando son para positivos y negativos. Por ejemplo, I have some sugar, I don't have any sugar, do you have any sugar, would you like some sugar. ¿Sí recuerdan eso? ¿Quieren que le demos un repaso rapidito? ¿Sí? Bueno, recordemos, some lo utilizamos únicamente para positivos y cuando mi pregunta es un ofrecimiento. Any lo utilizamos para negativos y para preguntas en general. Que son los ejemplos que tienen ahí abajo y son los ejercicios de práctica que vimos, que fueron de hecho la actividad T4, ¿no? El Task 4. ¿Se recuerdan que les mandé un documento en PDF que me entregaron el sábado pasado, ¿no? Bueno, según las fórmulas y según lo que hemos visto, la forma más fácil de entenderlo es some lo utilizo para formas positivas y para una oferta. Si yo quiero decirlo de manera positiva, puedo decir que tengo algo de tal cosa, ¿no? Y funciona para contables y no contables. Puedo decir, por ejemplo, en mi cocina, I have some apples. O puedo decir, I have some oil, aceite, ¿no? Contables y no contables. Lo estoy diciendo como positivo. Si lo quiero decir como negativo, puedo decir, I don't have any apples o I don't have any oil. Some también lo utilizo para ofrecimientos. Would you like some candies? ¿No? ¿Te gustarían algunos dulces o te gustaría algo de dulce? Would you like some candies? Would you like some apples? Would you like some Pepsi? Etcétera, etcétera. Y any lo utilizo también para preguntas, pero cuando son preguntas de información. Como, do you have any sugar? Do you have any apples? Do you have any honey? Miel, ¿no? Y obviamente los negativos. I don't have any sugar, I don't have any apples, I don't have any honey. Y eso es básicamente todo el uso del some y any. Y recuerden que some y any también aplican con combinaciones de palabras como some, something, sometimes, any, anything, anytime, etcétera, etcétera. O incluso para personas, some, someone, somebody, any, anyone, anybody. Hasta aquí vamos bien, sin problema. Excelente. Bueno, siguiente contenido gramatical y último contenido gramatical. No, ese fue el último. Sí, justamente ese fue el último. El de la página 121. Y ya, lo siguiente que vimos fue lo de los restaurantes, las reseñas y la actividad de la página 125 fue la reseña de restaurante que ya me están entregando. Algunos de ustedes ya me las mandaron, otros me las están enviando por WhatsApp y algunos más me las enviaron por correo. Digo, no hay prisa. Sí, no hay problema, no hay prisa. Ah, que lo iban a leer acá. Sí, cierto. Sí, exactamente, así fue. Sí, digo, o sea, está bien que lo van a leer, pero de todos modos, envíenmelo porque sigue siendo evidencia de su avance, de su trabajo, ¿no? Claro, claro. De hecho, casi nadie me lo ha enviado. Bueno, muy poquitos, ¿no? Pero tenían hasta la clase de hoy, entonces no hay problema si fue antes de la clase o si es ahorita acabando la clase. No, con eso no pasa nada, ¿eh? El chiste es que ya ahorita lo tengamos. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría leer su...? Bueno, vamos a ver. Lo voy a nombrar así, tal y como aparecen en la lista, aquí en la lista de personas que tengo acá. El primero es un tal Miguel Gutiérrez, no hizo su tarea, ese no. De ahí tengo a Alejandra Muñoz, pero Alejandra Muñoz todavía no, ¿verdad? Bueno, no hay problema. El siguiente, bueno, la siguiente es Belém. Así que, Belém, do you have your homework? Si tienes tu tarea de la reseña del restaurante.
No hay tarea. Ok, Daniela, Stephanie. Ok, bueno, Daniela, entonces lo vamos a hacer así. Eh, si tienes tu archivo, me lo mandas, ya sea PDF, Word, o si lo tienes en tu cuaderno, ¿ya me lo mandaste? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, ya lo tengo. Déjame encontrarlo. Exacto, le puedes tomar una foto. Bueno, no te preocupes. No te autodescalifiques antes del tiempo, ¿eh? Porque está. No, no, no. No te preocupes. Bueno, Stephanie, tú hiciste el de Picaña do Brasil. Es el que está en la Moctezuma, ¿verdad? ¿O no es ese? Ah, bueno, está bien. No te preocupes. Bueno, entonces, te escuchamos. Lee, porfa, tu reseña. ¿Review? Ujú, ujú. Ok, thank you very much. Lo que voy a hacer ahorita es ponerlo acá para que lo alcanzan a ver. ¿Ok? Bueno, aquí ya lo pueden leer todos, ¿eh? Ese es el archivo íntegro. Vamos a ver si tienen los elementos de la reseña. 6 months ago, I ate with my family at a Brazilian restaurant called Picanha do Brasil. It serves different cuts of meat and has a very complete buffet. The meat is cut at the table with swords. They are all very different, but each one very rich. The service was excellent, fast but friendly. I highly recommend it. ¿Ok? Todos lo alcanzan a ver sin problema, ¿verdad? Ok. ¿Cómo va en la reseña? ¿De qué elementos habló en la reseña? Ujú. Ajá, estilo brasileño, ¿no? Ajá, habló de lo que sirven, ¿no? Es decir, si quiero saber qué puedo comer ahí, ella dice que dice, different cuts of meat, cortes de carne, ¿no? Y aparte dejaba complete buffet. Exacto. También habla del servicio, que el servicio fue excelente, rápido pero amigable. Exactamente. Y que las carnes son diferentes, pero que todas son muy ricas. Es decir, con esta reseña, ustedes deciden ir o no ir a Picaña do Brasil. Y es, por lo tanto, la reseña cumple su propósito. ¿Ok? Thank you very much. Thank you, Daniela. Bueno, y el siguiente en la lista es Estrella, pero dices que tampoco, ¿verdad? Gael, te toca. Ah, bueno, excelente. ¿Ya me mandaste tu archivo?
Ah, bueno, pero ya lo tienes escrito. ¿La tienes en tu cuaderno o cómo le hiciste? ¿Nos puedes mandar una foto? Si quieres al grupo. Sí, ya lo recibí. Muchas gracias. Hace 4 minutos. Va, sale, sin problema. No te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? Digo, tu letra está 1000 veces mejor que la mía, entonces no te angusties. En serio, ¿eh? Bueno, ¿qué oso? ¿Cómo que qué oso? Ok, aquí tenemos... Ah, Italianis, excelente. Ahora sí, léelo, te escuchamos. Beautiful, very good. Yo también iría al Italianes. Ok, vamos a analizar la reseña que nos manda Gail. Primero comienza con una crítica positiva. This restaurant is fabulous. It's romantic and cute. Ok, de inmediato establece la atmósfera del lugar al que vamos a ir. It has a beautiful view. Habla de su ubicación, aunque no la menciona, pero sí dice que tiene una bonita vista. Más o menos podemos imaginar como por dónde está ubicado, ¿no? Es decir, ha de ser un lugar alto quizás, ¿no? The service is fine for me. Ahora bien, eso a lo mejor no dice mucho porque dice que el servicio está bien para él. No sé si para mí. Pero después dice, it's fast and the food is unusual but nice. ¿Qué significará unusual? A lo mejor, no sé, te dan espagueti en el murciélago, digo murciélago en el espagueti, ¿no? Después dice, it's sweet and delicious. It has a very nice atmosphere. The music is elegant and relaxed. ¿Okay? Te voy a hacer algunas anotaciones acá sobre el texto, ¿no? Donde dices, no te preocupes, dice, the music is elegant and relaxed. Relax aquí funciona como verbo. Lo necesitas como adjetivo calificativo, es decir, elegant and relaxed. ¿Sí? Ujú, ujú. Ok, no te preocupes, aquí lo resolvemos, ¿no? Sí, lo necesitas como relaxed. The restaurant, ¿cuál es el pronombre personal de the restaurant? Exactamente, qué bueno que tú mismo lo notas. The restaurant has a kids area with toys and a TV. ¿Le dan una televisión a los niños? Órale. But isn't over. Ok, aquí faltó un sujeto, but it isn't over. O this isn't over, ¿no? Cause dice have. Ok, ¿quién tiene las mesas? Me imagino que el área, ¿no? El área de los niños tiene mesas. Entonces, exactamente, it has tables and chairs where they can eat. Aquí la H va después de la T, with. Y eso está bien, with other kids, ¿no? Con otros niños. Solo que tu adjetivo, digo, tu sustantivo es kids y others ya no se puede pluralizar porque el plural ya está en kids. Por lo tanto, with other kids. And they have, ok, me imagino que tienen una niñera. Tú pusiste que todos tienen una hermana bebé. Sitter, babysitter. Lo podrías traducir como un sientabebés, ¿no? Un sentador de bebés, babysitter, de sit, ¿no?
Ajá, en vez de la S va otra T. Sitter. ¿Sí? No baby sister, porque significa que todos los niños llevaron una bebé que es su hermana, ¿no? Ajá. If it's your birthday, aquí te falta un sujeto. If it is your birthday, if it is your birthday, the server will sing the birthday song in Italian while they, ajá, como while está uniendo las dos oraciones, tu segunda oración necesita otro sujeto. While they give you a cake, a delicious cake. I absolutely recommend this restaurant. Qué buena reseña, ¿eh? Bien escrita, muy completa. Porque está bien escrita, ¿eh? Bien redactada. Uh-huh. 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 Okay. Imagínate, si así te salió la carrera, con tiempo haces una maravilla, ¿eh? Qué bonito efecto. Bueno, ya, se distraen mucho ustedes. Bueno, según la lista, el siguiente debería ser. Muchas gracias, Gael, me gustó mucho. Thank you very much. Estrella González. Your homework, please. Do you have your homework? No. Yes. Sí, claro, claro, claro. Ese mande sonó como teacher, no me hable porque no le hice. Bueno, está bien, gracias. Thank you very much. Dame un segundo. Ahora sí, te escuchamos. Thank you very much. Es el que está en el Libramiento Sur, ¿verdad? Ajá, y las tres albercas están como a desnivel, una más arriba de la otra, ¿sí, verdad? Ah, sí. Padrísimo. Y sí, sí está caro, ¿eh? Si ahí, de ahí llegas, ¿me da medio camarón, porfa? Ah, bueno, te dan el camarón entero. Ok, vamos a analizar. Restaurant Review, El Mar. Lo que me dio risa es que la pronunciación de estrella de El Mar. Don't worry. Me acordé de un amigo de la escuela que le preguntaron, Where do you come from? ¿De dónde vienes? Y él dijo, I am from Comitán. No, se llama Comitán, no Comitán. Algo así sonó, ¿no? El Mar. Okay, restaurant review, El Mar. My favorite restaurant to eat seafood is El Mar. It has a nice atmosphere and a beautiful view. The food is delicious. It serves different types of dishes. Okay? Eso significa que es bueno para comer pescados y mariscos, pero hay variedad en su. A lo mejor no solo pescados y mariscos, o más bien puede que haya mucha variedad de pescados y mariscos, ¿no? Esta indicación está muy buena. It serves different types of dishes. No solo voy a pedir camarón. It has 3 big and beautiful pools. Eso es interesante, le añade muchísimo interés al restaurante. Un restaurante con 3 albercas, ¿no? ¿Cuántos restaurantes tienen 3 albercas? No una, 3, ¿no? It has different spaces to eat. Sí, tiene como terrazas. No sé si alguna vez han ido a nuestro restaurante. Tiene como terrazas, está todo a desnivel porque está construido como sobre la montaña. Entonces sí, hay diferentes espacios. Ajá. Y aparte de diferentes niveles de alturas.
It's a little expensive. Sí, lo toma en consideración en una reseña y es importantísimo. Voy solo, llevo a la familia, voy con amigos, cada quien paga lo suyo. ¿Qué onda? Porque es caro. It's a little expensive. Ahora bien, me gusta el uso del eufemismo que utilizas acá, la expresión literaria del eufemismo. No dices que es caro, dices que es un poco caro. Esto obviamente significa que es caro, pero tratas de suavizar este aspecto negativo diciéndolo como es un poco caro. Ese es un buen uso de un eufemismo, está bien, bien empleado. The service is nice. I recommend it. ¿Okay? Estrella es una muy buena reseña. Me gusta lo que hiciste. Thank you very much. Bien hecho. ¿Okay? Buen eufemismo y está como todo en orden. Está todo donde debe estar. Thank you very much. Very good. Ok. Siguiente en la lista es Karen Guadalupe. Karen, are you there, Karen? No, no hay Karen. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Sí. Sí, pero ese es el efecto de aquí del este. Miren cómo brinca el lobo. Ñoin, toin, toin. Virus. Bueno, Karen, de Karen no hay respuesta y creo que ni tarea. De ahí sigue Manuel de Jesús Mancilla, Zelda. Bueno, Link más bien. Va, sale. El amable dice. ¿Dónde, por dónde le enviaste? ¿Mensaje directo o en el grupo? A ver. Ok, dice así. No te preocupes. Digo, todos ustedes tienen mejor letra que yo, entonces es lo de menos. El examen de caligrafía. Bueno, entonces, dale, te leemos. Digo, más bien, te escuchamos. Ah, no te preocupes. La escribiste al día siguiente, ¿no? De cuando fuiste. Don't worry. Ujú. Yeah. Thank you very much. Very good. That's very complete. Vamos a analizar de nuevo sí, pizza de Nuku. A mí también como que me hizo. También ya venden aquí en Tuxtla alitas en salsa de Nuku, ¿eh? Alitas picantes con salsa de Nuku. Ahí luego les paso bien el dato. Ok, dice. Yesterday I went to dinner at restaurant called Palermo Pizza. Ok, la primera indicación acá, ya saben, voy a ir dándoles notas, ¿no? Dinner es el sustantivo, es la cena, no es un verbo, ¿ok? Es como si dijeras I went to breakfast, ¿no?
Cuando breakfast es el desayuno, ¿no? Y no el verbo desayunar. Entonces, para esto, puedes hacerlo de varios modos posibles. Podrías decir, por ejemplo, I went to have dinner, o to take dinner, o to eat dinner. O podrías emplear directamente el verbo, es un verbo más antiguo, cada vez se utiliza menos, pero podrías decir I went to dine. Es decir, D-I-N-E. 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 I went to dine. Digo, es un verbo menos usual, es muy antiguo, se utiliza cada vez menos. Entonces quizás te convenga utilizar un verbo intermedio como I went to have dinner o I went to take dinner, ¿no? At restaurant, y ahí te pondría entre at y restaurant, at the restaurant called Palermo Pizza. The restaurant was good. It has a nice atmosphere. It was very colorful. The service was excellent. The servers were friendly, and it's famous for its Argentinian. Aquí lo utilizas como gentilicio, es decir, como denominación de origen. Argentinian, como decir México y Mexican, ¿no? Sus pizzas argentinas, ¿no? Argentinian pizzas. The pizzas are delicious. They have many types like Hawaiian. Bueno, hawaiana lo pusiste en español, pero sería Hawaiian con doble I y sin la última A, ¿no? Hawaiian, roast beef, vegetarian, sweet onion, and also they have exotic pizzas like Nuku Pizza. Also, it has live music. Aquí te sugiero un cambio en la sintaxis. Al momento de iniciar esta oración de also it has live music, yo te lo recomendaría como it also has live music. It also has live music. And the service was excellent. I really recommend it. Muy completa, bien elaborada, bien estructurada, todo en orden. Muy buena reseña, ¿eh? Thank you very much. Y definitivamente Pizza de Nuku, tenemos que ir a ver cómo está eso. Es Nuku, tiene que estar buena. Así que... sí. Ok, thank you very much, Manuel. Muy buena reseña. De ahí sigue Natalia. Hola. Yes. Sí, sí, fui a un restaurante llamado italiano. Ok, dice, bueno, te escuchamos. Aquí ya lo ven todos, ¿verdad? Thank you very much. Very good review. Vamos a analizarla porque hay un uso interesante de tiempos en esta revisión. 4 months ago, I ate at a restaurant called Italianis. Okay? Called Italianis. Eso significa que esto pasó hace 4 meses. La reseña comienza en pasado. Sin embargo, el resto de la reseña está en presente y esto funciona por una razón. Ella fue a comer hace 4 meses, pero si ahorita vamos al restaurante, seguramente aún sirven comida italiana, aún hay buen servicio, aún, etcétera, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, el resto de la indicación en presente es el modo correcto de presentarlo. Yo comí hace 4 meses y ellos sirven comida italiana. No es que servían en ese entonces y ya no, aún sirven comida italiana. They serve Italian food and it's very famous for its pasta. Very good. The food is delicious. No, the food was delicious, porque eso significaría que ya no está deliciosa. La comida aún es buena, ¿no? The food is delicious. You can order the entries that they serve. Ahí le pondría quizás una coma. That they serve. A bread with cheese and cream. Then they serve the main dish, which is pasta.
The service was excellent. Very good. Aquí me pregunto si el servicio fue excelente porque ya no lo es o el servicio fue excelente en esa ocasión en que fui cuando me atendieron a mí en persona, ¿no? Ok. Como sea, funciona. No, y sí funciona. Porque te refieres a cuando yo fui y a mí me atendieron, el servicio fue excelente. Es decir, decirlo en pasado habla de la experiencia personal que tú tuviste. No sé cómo esté ahorita, pero cuando a mí me atendieron, el servicio fue excelente. Por lo tanto, esto en pasado funciona muy bien. Porque mientras todo lo demás es una situación constante, sirven esta comida y dan tal cosa, el servicio sí no es una constante, puede variar de situación a situación, ¿no? The service was excellent. I highly recommend it. Very good, Natalia. Muy buena reseña, bien estructurada también, muy completa, todo en orden y en el orden en que debe. Excellent. Thank you very much. Ok, siguiente reseña es de Néstor. Ok. Me la mandaste en un grupo, en un mensaje privado, ¿verdad? Exactísimamente. Ok. Aquí está tu reseña. Te leemos. Digo, te escuchamos más bien. Thank you very much. De esto nos habías comentado el sábado pasado, ¿verdad? Creo que nos habías hablado de esto. Ok, vamos a analizar tu reseña. Ajá, que son temáticos, ¿no? Ok, dice. Ujú, sí, sí, lo recomienda mucho. Por algo será. ¿Sí? Las buffets son una maravilla. Todo lo que te quepa en la panza físicamente. Ok, dice. I will comment on the restaurants. Restaurants porque es plural, porque tiene más de un restaurante, ¿no? I will comment on the restaurants that the Xcaret Water Park has. ¿Ok? Los restaurantes que este parque tiene. The restaurants that it has are very interesting. Because aquí te faltó, digo, más bien te sobró una A. Sí, okay. Es nada más B sin la siguiente A. Because. Es decir, la primera A no va ahí, ¿no? Because they all have a different theme and in each of them you find a variety of delicious dishes and very rich drinks. Ok, buenísimo. Tienes variedad de comidas, los restaurantes son temáticos y cada uno es diferente uno del otro y en todo se sirve rico. ¿Qué tal el servicio? Todavía no sabemos sobre el servicio. No sabemos sobre el precio. ¿Ok? Tu reseña está muy bien. A lo mejor nos faltaron algunos cuantos datos, ¿no? Pero no lo sabemos porque no dice. ¿Ok? Digo que es así, solo que no lo sabemos en este momento. O sea, tu reseña va muy bien y de hecho se me hace como el inicio de una reseña muy completa, pero faltaron esos datos como para que podamos decidir si vamos o no vamos. Sin embargo, empezó muy bien, va muy bien. Solo si le pusieras, ajá, si les pusieras solo qué tal el servicio, qué tal el precio, ya queda completa, ¿eh? Pero está bastante bien, va muy bien. Porque haces mucho énfasis en esto, en que tienen diferentes temáticas, ¿no? ¿Sí? Está bastante bien, ¿eh? Ok, excelente. Thank you very much. Bueno, y según la lista, ahora le toca a Rodrigo. Rodrigo, me mandaste también tu trabajo. Aquí está, ya lo estoy abriendo. No te preocupes, no se preocupe por sus letras, de veras. No, digo, cada letra de ustedes es mejor que la mía, no pasa nada. Ok, te escuchamos, Rodrigo.
Ok. Ajá. Ok, vamos parte por parte. Lo primero que notamos es que la crítica no es favorable porque el restaurante debe haber sido pues, una decepción, ¿no? Suponemos. Es decir, no cumplió tus expectativas y no quedaste satisfecho, ¿no? Eso es malo. Pero está bien, no todas las críticas tienen que ser favorables. De hecho, una crítica negativa ayuda precisamente o a que el restaurante mejore su servicio o a que los clientes no vayan a un lugar que no mejora su servicio, ¿no? Entonces, también es útil. Dice, The Restaurant Potzolcali Mall Extreme. Entiendo por esto que es el que está hasta arriba del Libramiento Norte, ¿no? Es decir, en Plaza Extreme, donde estaban los cinemas, antes Extreme, ahora Cinépolis. Dice, ajá, sí, ahora, antes eran Extreme y ahora es Cinépolis. Dice, The Restaurant, it has a beautiful view. Ok, tienes un doble sujeto, The Restaurant y luego tienes it. Puedes elegir cualquiera de los dos, pero no tener ambos. Puedes decir, The Restaurant has a beautiful view. O como ya mencionaste antes, The Restaurant, aquí arriba, puedes decir entonces nada más, It has a beautiful view. El que tú elijas. ¿Sí? Ajá, has a beautiful view. Ahora bien, of the middles of the city. Of the middle of the city. ¿Qué quisiste decir acá? Ok, middle significa medio, pero refiriéndote a en medio de un lugar. O sea, como el punto central de un área. Si tú te refieres a mitad en cuanto a la porción, entonces podrías decirlo como It has a beautiful view of half the city. A beautiful view of half the city. ¿Mm? Te lo voy a poner aquí en la ventana, en el chat. ¿No? Uh, Beautiful view of half the city. Sí, sí, lo puse mal. City. ¿Okay? Y ya con eso estás diciendo que alcanzas a ver la mitad de la ciudad. ¿No? The City of Tuxtla Gutiérrez. ¿Okay? Its gastronomy, bien empleado. Its gastronomy is not very good. Bien empleado, todo eso. Porque estás hablando de su gastronomía. ¿Su de quién? Del restaurante. Ajá. Como ya tienes ese sujeto, tu siguiente expresión ya es is, nada más, ¿no? Its gastronomy is not very good. ¿Okay? Bien empleado, muy bien escrito, buena redacción. Ahora bien, después tienes his specialty. His de quién, porque significa su de él. ¿Ok? Entonces, utilizas otra vez el sujeto de antes. Como pusiste its gastronomy, también puedes poner its specialty. Porque estás hablando de su especialidad del restaurante, del objeto del restaurante. Its specialty, ajá, is pozole. ¿No? The service is not very good. ¿Ok? Qué mal, la gastronomía no es muy buena, la comida no es muy buena y además el servicio no es muy bueno. ¿Ok? La vista. What about the price? Is it cheap or expensive? It's expensive. Y aparte es expensive. Hijos, o sea, sí, no, recomendado no ir, ¿no? Bueno, hay otra cosita, pero no tiene que ver con inglés. ¿Cómo dices que se llama la ciudad? ¿Cómo dice acá? Tuxtla. Tuxtla. Casi suena como la ciudad. En Tuxtla. Tuxtla. No te preocupes, ¿no? Digo, eso no es inglés, ahí se te fue una letra, no pasa nada. ¿Ok? No te preocupes, no pasa nada. Ok, buena crítica. Buena crítica porque es útil. Nos estás diciendo cuáles son los puntos débiles del restaurante, cuál es el punto bueno, que es la vista. Pero pues a un restaurante no vas solo a la vista, ¿no? Quieres ir a comer. Por lo tanto, lo más importante acá es un punto débil del restaurante. La gastronomía no es muy buena y su especialidad, el pozole, pues no te dejó satisfecho. Y además el servicio tampoco fue muy bueno. Así que
Con esto ya sabemos que no es recomendable ir a este restaurante a menos que ellos cambien su servicio. Very good. Ok, muy bien escrito, bien hecho. Thank you, Rodrigo. De ahí nos toca Sergio. Acá está. Ok. Voy a abrir tu texto y te escuchamos. Exactamente, no te preocupes. Si tú los encuentras es muy buena señal. Significa que tus habilidades te están ayudando. Ok, te escuchamos. Ah, sí, ya nos habías dicho que ibas a acabar con este lugar. Ok. Ujú. Ok, thank you, thank you. Yes, sorry. Qué fea experiencia. Acabaste con el lugar. Ok, vamos a ver. Parte por parte. Dice, one day we were hungry and we went. Aquí te faltó un to. We went to the restaurant called La Perrera. Okay. Ok. Después de La Perrera, a lo mejor te faltó decir. Punto. Its specialty. Ok, ajá. Its specialty is hamburgers and hot dogs. Como lo puso Rodrigo, ¿no? De its specialty is hamburgers and hot dogs. Its, ¿no? Sin apóstrofe, todo pegado. Its specialty is hamburgers and hot dogs. We start to order and I order a hamburger called Special Perrera. Oh God. Ok, pasa algo aquí con el uso del oh God, ¿no? ¿Cómo empieza la expresión oh God? Ajá, que no existe en inglés, ¿no? Los signos iniciales no existen en inglés. Si recuerdas las preguntas solo existen las finales, ¿no? Igual las exclamativas solo existen las finales. Entonces, en este caso, no es que esté mal, solo te sobra este signo inicial de exclamación, ¿no? Oh God, it was terrible. My hamburger was so soft. The meat was not good. Ok, dice, ¿cuál es tu expresión acá arriba? Oh God, ¿no? ¿Qué significa eso? Oh Dios, ¿no? Ajá, como Dios. Ajá, exactamente. God significa. Ajá, sí. God significa Dios. Y luego acá abajo dices que la hamburguesa no era Dios, ¿no? The meat was not God. La carne no era Dios. Te falta una O. Exactamente. La carne no era Dios. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no era Dios. Porque cuando Dios te dice comed que esta es mi carne, no se refiere a una hamburguesa, ¿eh? Según recuerdo. Comed esta hamburguesa que es mi carne, ¿eh? Sí, exactamente. Cómete esta hamburguesa que es mi cuerpo y sangre. Ok, dice. The meat was not good. Ok. Necesito saber, ¿la hamburguesa no era un buen condimento o no estaba bien condimentada?
Ok, entonces te conviene poner the meat was not well condimented. The meat was not well condimented. Okay. Was not well condimented. And the bread was not fresh. I could not eat it. The hamburger of my mom wasn't her order. O sea, le dieron una hamburguesa equivocada, no la que pidió. Ok. Exactamente. The hamburger of my mom wasn't her order. And since the service was slow, she preferred not to change it and she... Ok. Estás hablando en pasado y vas muy bien. She preferred not to eat it and she ate it. Ok. She preferred... Ajá, no te preocupes, ¿no? Está bien, qué bien que lo notaste, ¿no? She ate it. Bad idea. The meat was uncooked. O sea, aparte ni siquiera bien frita, ¿no? La carne. Exactamente. Es media cruda, ¿no? The food is cheap, but their service is terrible. Y fíjate que no estoy seguro, ¿eh? Yo he visto hot dogs ahí que cuestan 70 pesos. No sé si sea caro. Digo, si sea muy barato, ¿eh? Ahí en la perrera. Ah, bueno, sí, que 120 pesos una hamburguesa, ¿no? Sí, ok. The food is cheap, but the service is terrible. Anyway, I had a bad experience and I never would come back to that place. Come back to that place. Ajá. To that place. Ok, devastadora tu crítica, muy bien redactada, buen uso de detalles, muy puntual respecto a qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Y lo bueno pues no fue nada, nada más que estuvo barato. Devastadora, hiciste pedazos el lugar, ¿ok? Así que chavos, ya saben, no vayan a la perrera. Se los recomiendo encarecidamente, Sergio, no vayan a la perrera, ¿ok? Very good, muy bien escrita, muy bien redactada. Sí. O justamente si quieren ya separarse, si quieren romper la relación, entonces sí llévenla ahí, ¿no? Sí, no hagan caso. Sí, no, ya. Le dé una dan, que le duele el estómago. Sí, mejor ni terminó la frase. Ok. Very good, muy buena crítica. Thank you very much. Después vamos con Valeria. Estoy abriendo tu ejercicio. Ya casi acabamos, ¿eh? Después de Valeria sigue Alejandra y ya terminamos. Ok, dice así, te escuchamos. No te preocupes. Ok, thank you very much. No te preocupes, está bien, creo que está completa. Vamos a ver parte por parte. Restaurant Review Lapa Lapa. Ni idea de dónde esté, pero bueno. Last month, como centro de la ciudad. Ok. Last month I had a dinner at a restaurant called Lapa Lapa. Ok, interesante. Esto es justamente lo que vimos hoy. Lo que les mencionaba de que algunos verbos van en su forma gerundio después de una preposición. Es decir, nice for hanging out. Nice for hanging out with the friends. Although it is not good, it is very noisy. A ver, vamos a ver porque aquí puede que haya una contradicción de ideas producida por una falla ortográfica. Dice, aunque no es bueno, es muy ruidoso. Suena como que una doble desventaja. Así como, mira, no te preocupes, es muy caro, pero el servicio es malo. O sea, como... Ok, entonces podemos unir tus oraciones diciendo, although it's not good because it is very noisy.
Y ya tienes tus dos oraciones funcionando con una conjunción y te queda perfecto. Es decir, es buena para ir con los amigos, aunque no es muy bueno porque es muy ruidoso, ¿no? It's nice for hanging out with friends, although it is not good because it is very noisy. It has live music, recommended to watch sport. Me imagino que es algo así como Wingstop, que tienes la música más o menos altas y te pasan el fútbol americano ahí en las pantallas, ¿no? The food is delicious. The service was excellent. ¿Quién lo recomienda? ¿Tú lo recomiendas? ¿Dónde dice? Ajá, pero ¿quién lo recomienda? Nadie. Ok. I recommend it. Ok. Ok. Como tienes una coma, tu siguiente ya es otra oración y necesitas su propio sujeto, ¿no? Ok. I recommend it. Ok, está muy bien, ¿eh? Hablas de el servicio, hablas de una desventaja que es el ruido. Hay gente que somos súper enemigos del ruido. Si queremos platicar, pues, es imposible en esos lugares. Y ver deportes en pantalla, pues a mí no me llama la atención. Entonces, pero el servicio es excelente y más importante, la comida está buena, ¿no? Ok. La desventaja es el ruido, puede ser un suficiente razón para no asistir, pero buen servicio y buena comida. Ok. Very good, ¿eh? Buena recomendación, Valeria, está bien hecha. ¿Sí? Thank you very much. Bueno, y finally, ahora sí, Alejandra. Va. Ajá, al personal. Y- un regañado el Sergio. Terrible, terrible. Ujú. Served, cold. Ujú. Cold. Besides, terrible. Sí, malísima la experiencia. Ok. Ah, vamos a ver de nuevo. Sí, 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 no, no, súper descalificado. Ok, dice, cafetería del parque. Me imagino que que está en el Parque Central, por la marimba. No. Ah, ok, ok, ya. Ok, anotadísimo, una marca roja en el mapa. Ok, veamos, dice, In December I went to the restaurant Cafetería del Parque. It was a terrible experience. The service was slow. The breakfast took so long to arrive that it was served cold. Okay. El servicio tardó tanto en llegar que ya estaba frío. De employees, no sé si hay una S después de employees, creo que sí. No la alcanzo a ver. Pero debería ser de employees, pero no veo si hay una S. Ah, bueno, entonces sí. Sí, sí, sí. Porque después hablas en plural. The employees were rude. Que los empleados fueron descorteses, ¿no? The breakfast had no flavor. Aparte estaba simple. And besides, I found a hair. Un pelo en la comida. Ok. Terrible experience. Ya ni siquiera quiero saber el precio. Después de esto no importa. No, sí, sí, a nadie. Con esto no. Servicio lento, empleados descorteses. Y aparte esto habla terrible de la higiene del lugar. ¿Ok? Ok. Muy buena crítica. Igual hiciste pedazos al lugar. Ya saben, recomendado no ir. Evítenlo. Ok. Bueno, excellent. Sí, sí, no. Y ni vamos a ir. Uy.
Sí, por otro cabello, un cabello más corto. Ajá. Se lo devolvió a la olla el pelo, ¿no? A la dueña. Ok, terrible, terrible experiencia. Bueno, me gustaron mucho sus reseñas, estuvo muy bien, muy completas, nada más faltaron como dos o tres. Bueno, pero bueno, con esto ya tienen una idea muy clara de si en el examen viene algo así, como que tienen una idea muy clara de cómo redactarlo, porque están muy bien hechas, ¿ok? Miren, ya son las 3 para las 3, son las 3 de la tarde, ahora nos extendimos un poco más, pero creo que nos fue bastante bien con las lecturas de las reseñas, lo hicieron bastante bien. Ya saben, nos queda este jueves y un sábado para repasos y dudas y todo eso. Y de este sábado al que viene ya son sus exámenes finales. Practiquen todo lo que puedan, sigan escribiendo y redactando. Practiquen sobre todo pronunciación. Van bien, pero necesito que practiquen pronunciación y el uso de sus verbos, el sonido de sus verbos. Si tienen dudas en sus teléfonos, pueden preguntarle directamente al teléfono cómo se pronuncia tal verbo en inglés y el teléfono se los dice, ¿eh? El asistente de Google. Es una maravilla. Entonces, úsenlo tanto como sea posible. Mm, bueno, falta un minuto para las 3, así que tuvimos una buena sesión, creo que fue bastante productiva. Vamos a dejarlo por aquí por ahora porque ya tienen que irse a comer y hacer su comida y todo lo demás, ¿no? Todas estas que me mandaron ahorita quedan como evidencia de su avance y todo esto de hecho se está enviando a la UNACH, a Coordinación de Lenguas, porque esto es parte de sus calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos 20, originalmente éramos 22 en el grupo, 22, eran 21 alumnos o 20 alumnos, no recuerdo, pero de un tiempo para acá como que solo se conectan 14 o 15. Entonces, hay 5 que pues ya no tienen derecho a examen y que no han entregado tareas ni nada. Entonces, para que lo tomen en consideración, puede que algunos ya ni siquiera presenten examen, ¿eh? Así que ahí lo ven. Pero bueno, tiene que ver con los que no han entregado, no han participado, no han traído tareas, no han estado acá, o solo se conectan pero están sin participar ni nada, ¿no? Entonces, este, dime. Los jueves es de 8 a 9. 8 a 9, sí. Ok, ujú, ok. Mire, está bien. A lo mejor y luego en algún momento no puedes, sí, hay un sonido. Déjeme ver. No, creo que ya se quitó, ya se quitó. Bueno, entonces, digo, está bien si en algún momento a lo mejor no pueden usar el micrófono, ya sea por cuestiones técnicas o a lo mejor el ambiente en donde están es muy ruidoso. Pero pueden escribir o pueden ya sea comunicarse por WhatsApp o directamente aquí. De hecho, esto para eso tiene la opción de la sala de chat, ¿no? Entonces, mantenerse incomunicado no es una alternativa ni es una justificante. Entonces, sí, en algún momento a lo mejor no puedan hablar, pero exactamente. Pero si están pendientes, van a responder. Por ejemplo, ahorita hace rato pedí una tarea, nunca tuve respuesta, ni sí, ni no la hice nada, ¿no? A alguien. Entonces, ahí se ve quién sí está en la clase y quién solo se conecta como para tener asistencia y se va. Y pues esas personas ya no tienen derecho a examen, ¿no? Entonces, para que lo consideren, ¿no? Digo, y aparte están los que ni siquiera están en la clase, ¿no? Bueno,
Pero ya, ¿no? Vamos a entonces a finalizar la sesión de hoy. Creo que nos fue bastante bien, les digo, estuvo muy productiva, me gustaron mucho sus reseñas. No las sentí incompletas, a lo mejor faltó uno u otro detalle en una que otra, pero no lo suficiente como para decir que está incompleta, ¿no? Sino más bien como para decir que ah, más información puede llegar a ser útil si queremos tomar una decisión bien fundamentada, ¿no? Respecto a si ir o no a un restaurante. Pero en general me gustaron mucho, están muy bien hechas y lo más importante es que ustedes vieron paso a paso qué tipo de arreglos podrían hacer o qué tipo de mejoras podrían ponerles, ¿no? Correcciones realmente hubo muy pocas. Más que correcciones, yo diría que hubo mejoras que se podrían haber formulado sobre sus textos y que ya vimos paso a paso, ¿no? En cada una de las reseñas. Así que bueno, vamos a dar por finalizada la sesión para que ya puedan ir a comer y hacer sus cosas de la tarde. Muchas gracias por estar acá. Les deseo un gran sábado, que la pasen muy bien, que coman muy rico. Y de nuevo, como siempre, como en cada clase, les recomiendo quédense en casa, cuídense mucho, protéjanse y seguimos en contacto. ¿Ok? Sigo pendiente para lo que sea que necesiten, para lo que absolutamente necesiten, en el momento, a la hora que quieran. Dime. Sí, claro, claro, el día y a la hora que sea. Sí, no hay horario, ¿eh? No hay horario. Día y hora que lo necesiten, yo estoy disponible para ustedes todo el tiempo que lo necesiten. Y esto no se acaba en cuanto termine el cuatrimestre. De aquí hasta el fin de los tiempos, si les puedo ayudar en algo, con toda confianza pueden contar conmigo. ¿Ok? Por nada, es un placer estar para ustedes. ¿Ok? Igualmente, que coman muy rico. Nos vemos en nos vemos en la perrera, ¿no? Este, el jueves en la noche, ajá, el jueves a las 8, ¿va? Bueno, que coman muy rico y nos vemos en la perrera. Va, provecho. Bonita tarde a todos. Estamos en contacto.